Bien, hablamos acerca de los ciclos biogeoquímicos. Vamos a tener dos ciclos biogeoquímicos. Tenemos por acá a los ciclos gaseosos y tenemos por acá a los ciclos sedimentarios. Ciclos gaseosos como del carbono, del nitrógeno, del hidrógeno, del oxígeno, ya en forma de agua, el H2O. Ciclos sedimentarios como del fósforo y del azufre. Ahora, ¿cuándo decimos ciclos gaseosos? Cuando su reserva se encuentra en forma de gas en el aire. Por ejemplo, cuando hablamos del ciclo del carbono, su reserva está en el aire en forma de CO2. Ciclos sedimentarios, cuando su reserva se encuentra en el suelo, en el fondo del mar. Por ejemplo, cuando hablamos del ciclo del fósforo, su reserva se encuentra en el suelo, también puede estar en el mar. Bien, ahora vamos a tener acá el ciclo del carbono. A ver, hablamos acerca del ciclo del carbono. Tres ciclos vamos a ver del carbono, del nitrógeno y del fósforo. A ver, ¿qué ocurre en el ciclo del carbono? Las plantitas tienen que hacer fotosíntesis. ¿Qué necesitan para hacer fotosíntesis? Necesitan luz, agua y CO2. Ahí está el carbono en forma de CO2. La plantita, ¿qué es lo que hace? Fotosíntesis. ¿Qué forma? Alimento, forma glucosa. Esa glucosa es para quién? Es para ella. Ya ella se alimenta a partir de la glucosa y también para los animales. Cuando la plantita hace su metabolismo con la glucosa, ¿qué libera el medio ambiente? CO2. Cuando el animalito hace su metabolismo con la glucosa, es decir, cuando hace respiración celular, ¿qué libera el medio ambiente? CO2. ¿Para qué sirve el CO2? Para que las plantas, para que los organismos autótrofos puedan hacer fotosíntesis y formen glucosa. Esa glucosa es tanto para la planta como el animal para que hagan respiración celular y así liberan CO2 al medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa cuando la plantita o el animalito mueren? ¿Quiénes están felices? Están felices los hongos y las bacterias. ¿Qué es lo que hacen? Descomponen todo lo orgánico que hay en las plantas, en los animales. ¿Y en qué lo convierten? En compuestos inorgánicos como el CO2. Descomponen todo lo orgánico que hay en los animales y las plantas, los hongos y las bacterias. ¿Y en qué lo convierten? En compuestos inorgánicos como el CO2. Ahora, ¿ese CO2 para qué sirve? Sirve para que las plantitas hagan fotosíntesis, formen alimento. Ese alimento es tanto para plantas como para animales y otra vez se repite el ciclo del carbono. Veamos por acá el ciclo del nitrógeno. Si las plantitas necesitan CO2 para formar glucosa, las plantitas para formar proteínas, ¿qué necesitan? Nitrógeno. Entonces, esta plantita va a formar proteína. Pero el nitrógeno no ingresa directamente a la plantita como lo hace el CO2, sino ¿qué pasa con ese nitrógeno? Ese nitrógeno es captado, es fijado. ¿Ya? Evento 1, acá en la parte inferior dice la fijación. Se fija el nitrógeno y ¿en qué se convierte? En amonio, NH4. También puede ser en NH3 amoníaco. ¿Ya? Tenemos acá el evento 2, la amonificación. Muy bien. Esto es lo que está de rojito, son las bacterias. Ahí están las bacterias, acá bacterias, hongos. Bien, ahora, ¿qué pasa con ese NH4? Por otra bacteria, estamos en el suelo, ¿en qué se convierte? Se convierte en nitrito. Ahí estamos en la nitrificación. Muy bien, ese nitrito, por otra bacteria, ¿en qué se convierte? Se convierte en nitrato. También seguimos dentro de la nitrificación. ¿Ya? Formación de nitrito, formación de nitrato. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con ese nitrato? Ese nitrato es captado por la raíz de la planta. Entonces estamos en el evento 4. ¿Cuál es la asimilación? Se asimila el nitrógeno en forma de nitrato y va a la plantita para que la plantita por fotosíntesis forme compuestos nitrogenados como las proteínas, bases nitrogenadas. Muy bien. Ahora, esta proteína le sirve a la planta y también a los animales. Los animales hacen su metabolismo con las proteínas. ¿Qué liberan? Desechos nitrogenados. En la orina salen los desechos nitrogenados como la urea, el ácido úrico, la creatinina, que tienen nitrógeno. ¿En qué se convierten en el suelo? ¿En qué se convierten? En amonio. Ese amonio es captado por una bacteria y se convierte en nitrito. Por otra bacteria se convierte en nitrato. Ese nitrato se asimila a la plantita. Ahora, ¿qué pasa cuando la plantita y el animalito mueren? Cuando las plantas, los animales mueren, ¿qué es lo que hacen los descomponedores? Los hongos y las bacterias descomponen todo lo orgánico que tienen las plantas y los animales. ¿En qué lo convierten?
en compuestos inorgánicos. ¿Como qué? Como el amonio. ¿De acuerdo? El NH4 se convierte en nitrito, en nitrato, se asimila y se forma proteínas. Muy bien. Ahora, también puede ocurrir un evento llamado desnitrificación. Cuando hay mucho nitrato en el suelo, algunas bacterias, ¿qué es lo que realizan? La desnitrificación. El evento 5 por acá se llama desnitrificación. El exceso de nitrato, ¿en qué se convierte? Se convierte en nitrógeno atmosférico. Muy bien, este proceso también es realizado por bacterias. Muy bien, ¿qué pasa con ese nitrógeno atmosférico? Ese nitrógeno atmosférico es captado por algunas bacterias, fijación lo convierten en amonio, amonificación, otras bacterias en que convierten en nitrito, en nitrato, nitrificación. ¿Qué pasa con ese nitrato? Se asimila por la plantita, ese nitrógeno que está en forma de nitrato llega a la plantita para que la plantita forme proteínas, para ella y también para los animalitos. Los animalitos con las proteínas hacen su metabolismo que liberan urea, ácido úrico, creatinina en la orina, eso se convierte en amonio, el amonio en nitrito, en nitrato, va a la plantita. ¿Qué pasa cuando la plantita o el animalito mueren? Los hongos y las bacterias lo descomponen. ¿Y en qué lo convierten todos los compuestos orgánicos que tienen plantas y animales? En amonio. Y así se repite el ciclo varias veces. Ahí está el ciclo del nitrógeno. Bien, tenemos por acá el ciclo del fósforo. Vamos a integrar un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Bien, las plantitas a partir del fósforo pueden formar lípidos, pueden formar ácidos nucleicos. Ahora, ese lípido le sirve a la plantita y también le sirve por acá al animalito. Ese animalito hace su metabolismo con el fósforo. Cuando orina, ¿qué libera ahí? Fosfato. Ese fosfato, esa orina, sirve para que la plantita forme lípidos, forme ácidos nucleicos, fosfolípidos. Ahora, ¿qué pasa cuando el animalito o la plantita mueren? ¿Quiénes están felices? Los hongos y las bacterias. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Descomponen todo lo orgánico que tiene fósforo, ¿en qué lo convierten? En compuestos inorgánicos. Bien, ¿qué pasa con esos compuestos inorgánicos que tienen fósforo, como el fosfato? ¿A dónde llega? Llega por el río al mar. Acá también de la orina de los animales podemos llegar ¿a dónde? Podemos llegar acá ¿a dónde? Podemos llegar al río. Muy bien, llegamos al río y ahí llegamos al mar. ¿Qué pasa con ese fósforo que está en el mar? ¿Para qué sirve? Sirve para que las algas puedan hacer fotosíntesis, puedan formar alimento, puedan formar lípidos que tienen fósforo. Ese lípido ¿va a dónde? Al pececito. Ese lípido que tiene fósforo ahora está en el pececito. Ese fósforo del pececito ¿a dónde va? ¿A dónde va? A un ave. Ahí está un pelícano, un guanayo, un piquero común. El ave cuando orina, en la orina ¿qué sale? Sale el fósforo en forma de fosfato, P circulito fosfato. Ese fosfato, esa orina del ave se acumula en las islas. Ahí está el guano de las islas. Muy bien. ¿Qué pasa con ese guano? Ese guano, que es un abono, es un fertilizante, ese guano sedimenta, va al fondo del mar y sirve para que las algas puedan hacer fotosíntesis, para que formen lípidos. Esos lípidos van al pececito, del pececito va al ave, del ave otra vez con la orina, se forma el guano y así se repite el ciclo del fósforo. Estamos integrando el ecosistema terrestre con el ecosistema marino en el ciclo del fósforo. Bien, veamos por acá la sucesión ecológica. Cuando decimos sucesión ecológica nos referimos a los cambios que hay en un ecosistema. Y esos cambios son en una sola dirección y también esos cambios son previsibles, es decir, se sabe qué es lo que va a ocurrir. En la sucesión ecológica vamos a tener tres tipos. Sucesión ecológica de tipo, ponemos por acá los tipos, sucesión ecológica, bueno, vamos a poner acá son cambios que hay en los ecosistemas. Cambios que hay en los ecosistemas. Ahora sí, tres tipos de sucesión ecológica. Tenemos la sucesión ecológica evolutiva. Bien, en la sucesión ecológica evolutiva, por ejemplo, tenemos acá un ecosistema acuático. Vamos a tener acá un ecosistema terrestre. ¿Qué pasa con el líquen?
El líquen se encuentra habitando ¿dónde? En el mar, pero luego ese líquen ¿a dónde va? Ese líquen ¿a dónde va? A la tierra, va a las rocas, va a un ecosistema terrestre. Entonces estamos en una sucesión ecológica evolutiva, ya que el líquen pasa de un ecosistema acuático a un ecosistema terrestre. Ponemos acá la sucesión ecológica primaria. Sucesión ecológica primaria es cuando aparecen plantas, organismos autótrofos y también luego los heterótrofos, aparecen plantas donde no habían. Por ejemplo, en un lugar hay una erupción volcánica y debido a las altas temperaturas destruye a los animales, a las plantas. En ese lugar desaparece la vida por un tiempo, pero de pronto llegan esporas, llegan semillas y surgen plantitas. En un lugar donde no había vida, donde no había plantas por un tiempo, ahora van a haber plantitas. Salen más plantas, llegan los animalitos, etc. A eso se llama sucesión ecológica primaria. Ahora, ¿cuándo se habla de una sucesión ecológica secundaria? Secundaria es cuando hay plantas y sobre esas plantas aparecen más plantas. Entonces, aparecen plantas donde ya habían otras plantas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una tala? Cuando se hace la tala de los árboles, se sacan a las plantas grandes, se sacan a los árboles. Ahora, cuando no están los árboles, la luz llega hasta la parte inferior, donde las plantas pequeñas no podían desarrollar. Ahora, esas plantas pequeñas, esos arbustos van a desarrollar en una mayor cantidad. Por eso decimos que aparecen plantas, aparecen arbustos, hierbas, donde ya habían otras plantas, donde ya habían los árboles. Entonces, en el caso de la tala, estamos en una sucesión ecológica secundaria. Para terminar, ponemos por acá el desequilibrio ecológico. El desequilibrio ecológico. Es decir, ¿cómo se altera el equilibrio ecológico? El hombre es el causante de alterar el equilibrio que hay en los ecosistemas. ¿Cómo? Mediante las urbanizaciones. Hace 40, 50 años en Lima no había muchas casas, en lo que es Coma, San Martín, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, etc. Habían chacras, habían ecosistemas. El hombre ha destruido esos ecosistemas y lo ha llenado de casas. Tenemos por acá la caza, la cacería, la pesca y la tala indiscriminada también es causante del desequilibrio. Ya sin pensar en las generaciones futuras, se acaba con los árboles, con los peces, con los animales. Bien, tenemos también acá la agricultura. Se sacan a los árboles y se siembra lo que al hombre le conviene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la selva se sacan los árboles y se siembra la palma aceitera. Claro que favorece a la economía del Perú, pero estamos alterando el equilibrio. Tenemos por acá el uso de pesticidas, de los insecticidas, de los herbicidas. Si bien matan a las plantas, a las malas hierbas, y matan a los insectos, aunque también hay que los insectos cada vez se hacen más resistentes, salen nuevos pesticidas. Esos pesticidas alteran el ecosistema, alteran a los animales, incluso alteran al hombre. ¿De acuerdo? Entonces no es bueno el uso de pesticidas sintéticos. Ahí están algunas formas de alterar el equilibrio ecológico.